Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Silvi, bienvenida, Carla, Gaby, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a la charla 20, el fruto del amor en su última parte, encerrando lo que Shaul viene diciendo con Itiyim Aleph. Madurando en el amor. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé lo que era de niño, dice en el capítulo 13. En la charla anterior hablamos de que las cosas parciales llegarán a su fin cuando venga lo perfecto, ¿no es cierto? Shaul implica que esto es una cuestión de madurez. Una cosa es a nivel profético, corporativo y otra cosa es a nivel personal. Aquí a nivel personal, Shaul implica que esto es una cuestión de madurez, o sea que cada uno llega a su punto independientemente de las circunstancias históricas que nos rodean. La forma en que los niños hablan, piensan, sienten y razonan es desde el punto de vista de la comprensión parcial, ¿sí? Todos tienen que comenzar en algún lugar, ciertamente, y nadie comienza con el pleno conocimiento en una posición de madurez, no nacemos ya sabiendo. Del mismo modo que esperamos que los niños cometan errores, Yahweh también nos permite cometer errores mientras estamos en el proceso de crecimiento espiritual. Los bebés no son disciplinados, ¿no es cierto? Pero se espera más de nosotros a medida que comenzamos a crecer hasta la madurez. Cada vez asumimos más responsabilidades. Y Yoshua dijo, pero a todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá, y al que se le ha encomendado mucho, se le pedirá más, dice Luca en el capítulo 12. Algunos, sin embargo, prefieren quedarse como niños para siempre. Historias como la de Peter Pan romantizan esa fantasía, ¿no es cierto? La congregación en sí, sin entender las leyes alimentarias de las escrituras, tiende a alimentar a los creyentes con lo que en realidad les impide madurar y crecer. Dice Ibrín en el capítulo 5, pues después de tanto tiempo deberían ya ser maestros, sin embargo necesitan que alguien les enseñe de nuevo los principios elementales de la palabra de Yahweh. Han vuelto a necesitar leche en vez de alimento sólido, pues todo el que se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de la justicia porque aún es niño, pero el alimento sólido es para los maduros porque por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. La leche se equipara aquí a los principios elementales de las palabras de Elohim, ¿no es cierto? Eso es lo que dice. ¿Cuáles son las palabras? Dice en Maasé en el capítulo 7, hablando de Moshe, ese fue el que estuvo en la asamblea en el desierto con el malaj que le hablaba en el monte Sinai y con nuestros padres y recibió palabras de vida para transmitírnosla. Hola Marlene, bienvenida. Dice entonces que esas palabras de vida dadas en el Sinai se refieren obviamente a la Torá. Una vez más, Shaul dice en Romanín 3 que la ventaja de ser judío era grande en todos los aspectos. En primer lugar, que les ha sido confiada la palabra de Yahweh. En otras palabras, eran los custodios de la ley de Elohim dada en el monte Sinai. Y esto lo sabemos todos, ¿no es cierto? La mayoría de las personas en la tierra no tenían esa ventaja en aquel momento. Así vemos que las palabras de Elohim son las leyes de Elohim, ¿sí? Por lo tanto, Ibrim 5 que acabamos de leer se queja de que muchos creyentes eran espiritualmente maduros porque todavía tenían que dominar las leyes de Elohim. ¿Sí? No hemos avanzado mucho hoy. Y en aquel momento esa carta está siendo dirigida a hebreos y no a gentiles. La dieta de la leche. Como bebés, muchos, incluso en la congregación del primer siglo, necesitaban leche, ¿sí? En otras palabras, necesitaban la enseñanza básica de la ley, las palabras de Elohim, sobre todo los que venían del mundo gentil, ¿no es cierto? Esos no tenían ningún rudimento, realmente no sabían de nada de las cosas. Este problema ha persistido hasta el día de hoy, porque incluso ahora hay muchos creyentes que nunca han sido enseñados en las leyes de Elohim, ¿no es cierto? De hecho, han sido enseñados a rechazarlas. ¿Y por qué? Primero porque han redefinido el concepto leche para significar otras cosas, ¿sí? Hay muchas enseñanzas de leche que son absolutamente necesarias. Shaul enumera las principales en el capítulo 6, dice, por eso, dejemos atrás las enseñanzas elementales acerca del Mashiach y avancemos hacia la madurez sin volver a poner el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Elohim, de la enseñanza sobre inmersiones, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio de la era. Él
enumera entonces arrepentimiento, fe, bautismo, imposición de manos, resurrección y el juicio aionian, o sea, el juicio de la era, ¿no es cierto? Cuando esas cosas son enseñadas sin fundamento en la palabra de Elohim, la congregación tiende a recibirlas, pero dentro de una perspectiva parcial de un niño, ¿no es cierto? Las tienen ahí, pero les quedan prendidas con alfileres nada más. Por eso mientras avanzan no están afirmadas, no son conceptos que tengan bien claros, ¿sí? Y aparecen las dudas y la gente trata de volver a colocar los viejos fundamentos, que era la queja, ¿no es cierto? Que se estaba dando en esta carta, ¿sí? La gente quiere volver a colocar esas viejas cosas que ya deberían estar ultrapasadas en el sentido que ya deberían estar cocinadas, ya sabidas perfectamente, si hubieran sido bien colocadas. Esa era la realidad. Entonces, para crecer, las personas deben volver a aprender las palabras de Elohim desde una comprensión madura, o sea, adulta. Por ejemplo, muchas congregaciones enseñan el arrepentimiento e instan a la gente a dejar de pecar, pero no les dicen que el pecado es anomia, o sea, que es estar sin ley, ¿no es cierto? Como dice Yahanan Aleph en el capítulo 3. Es decir, el pecado es algo que literalmente está fuera de la ley. ¿Sí? Eso es el pecado. Se opone a la ley, la transgrede. Shaul dice en Romanín 7, no habría sabido acerca de codiciar si la ley no hubiera dicho no codiciarás, ¿no es cierto? El pecado entonces es transgresión porque la ley nos dice que es transgresión. De manera que no se puede dejar a la ley de lado porque entonces se deja el pecado también, ¿no es cierto? Todo sería permitido. Entonces dice, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Agrega en el capítulo 7 también, ¿no es cierto? No existe el pecado sin la ley, porque si nadie establece la regla, nadie puede transgredirla, evidentemente. Entonces es necesaria la ley. Por lo tanto, el arrepentimiento se enseña de manera parcial. ¿Sí? Ya que han eliminado a la ley de sus vidas, por así decir, lo enseñan de una manera muy extraña y generalmente se mezcla con las tradiciones de los hombres que han reemplazado la ley de Elohim. A los pecadores se les enseña a arrepentirse de robo, asesinato, fornicación y un montón de cosas que son relativamente básicas, pero luego se añaden restricciones, por ejemplo, a los códigos de vestimenta, longitud del cabello, lápiz de labio, joyería, fumar, beber, esto, hace esto, no hagas aquello, ¿no es cierto? Toda una serie de otras leyes religiosas que no están en la ley de Elohim. Y este asunto no viene solamente por el lado del catolicismo, del cristianismo, ¿no es cierto? Como ya sabemos, este asunto ya estaba desde antes instalado dentro del fariseísmo. Así que muchas veces se confunden las antiguas tradiciones con mandamientos y otras veces parece que jamás se ha crecido lo suficiente para asumir la realidad de las sombras, que es una cuestión básica que le fue revelado a Shaul en el comienzo de esta era. Apenas había sido derramado el Ruach hacia todos, ¿no es cierto? Apenitas en los comienzos ya se sabían estas cosas y hasta ahora todavía la gente insiste en buscar más la sombra que la realidad. Por esta razón Shaul dijo que algunos creyentes de mucho tiempo todavía tenían que volver a las enseñanzas fundamentales de la ley, es decir, a la leche de la palabra, ¿sí? No se les había enseñado la ley correctamente, por lo que su comprensión del Berijadashá era parcial, como con los nenes. Hoy en día el problema es bastante peor, ya que muchas congregaciones enseñan que la ley ha sido abolida por completo, por lo tanto evitan cualquier estudio, ¿sí?, de la ley por temor a caer de la gracia, ¿no? Para ver si lo toco y me muero. Mientras que otras están tratando de volver a ciertas raíces hebreas que están siendo buscadas donde nunca estuvieron. Entonces es un gran problema porque las buenas intenciones mezcladas con la ignorancia no van a disculpar de los resultados y obviamente de las consecuencias y la reprensión. Muchos creen que porque Elohim es amor, cuando lleguen delante de él les bastará con decir algo así como no sabía o hice lo mejor que pude, dar una sonrisita, ¿no es cierto?, para ser automáticamente disculpados, pero ninguna ley funciona de esta manera y esa es la realidad. Y si estamos siendo llamados, sabemos que todos seremos llamados a un juicio, tenemos que entender que en un juicio tiene que haber una ley, esa misma que están queriendo tirar, sí, esa misma, es la misma. Si por ignorancia matamos a alguien, la ley nos dejará una pena menor como homicidio culposo, ¿sí?, en vez de asesinato premeditado, obviamente, pero no nos va a dejar sin castigo. Ciertamente va a haber un castigo de cualquier manera. Así también muchos recibirán pocos o muchos azotes, como está escrito, de acuerdo a su comportamiento. ¿Qué es una dieta de alimento sólido? El autor de Ibrí no define
claramente lo que es alimento sólido en sí, ¿sí? En sus escritos, pero debemos definirla principalmente contrastándola justamente con lo que significa leche, como si se tratara de un tipo de alimento que es necesario masticar bien para digerirlo, evidentemente. Podemos, como muchos ya han hecho, definir este alimento como carne, por ejemplo, en contraste, solamente porque se mastica mucho, pero para que se comprenda que no se hace la comparación en el sentido de lo carnal, ¿tá? No estamos hablando aquí de la carne como lo carnal, sino la carne, el churrasco que nos podemos llegar a comer, algo que se mastica y que necesita de un tiempo de procesamiento para ser digerido. Hola Alfonso, bienvenido. Entonces los bebés toman leche, toman papilla, ¿no es cierto? Son alimentos que no son sólidos, porque no tienen dientitos, obviamente. Cuando crecen y les salen los dientes, pueden empezar a incorporar alimentos sólidos como la carne. De a poco, ¿no es cierto? Se les van dando. Si observamos el espíritu general de los escritos de Shaul, sabiendo que él estaba tratando de alimentar a la gente con la carne de la palabra, realmente, y no tanto con la leche es lo básico, pero hay que crecer y hay que seguir avanzando, podemos entender algo acerca de este concepto de carne. En primer lugar, los ejemplos de leche que ya mencionamos en Ibrín 6 se pueden eliminar de nuestra definición de alimento sólido. Evidentemente, si son leche no son carne, ¿no es cierto? A pesar de que la mayoría de la gente tiende a pensar que en estas cosas como que si fueran cosas sólidas, pero no lo son, son básicas, son conceptos básicos. Es como querer hacer de las tablas de multiplicar un concepto y fundamental e importante, un alimento sólido de la matemática. Es un concepto básico realmente saberse las tablas de multiplicar. Los fundamentos son una base, pero no son la estructura. La leche se da a los bebés y los bebés la beben, ¿no es cierto? El alimento sólido, sin embargo, es para aquellos a los que se les enseña a pensar por sí mismos. Esto en cuanto ya a un nivel espiritual, ¿no es cierto? Llegar a la madurez es una cuestión de asumir cada vez más la responsabilidad de la propia vida en lugar de ser dependientes de la congregación y de los profesores, no porque tengamos que ser independientes, porque nunca nos podemos independizar del cuerpo, pero sí no podemos ser dependientes en cuanto a qué hago, qué me pongo, dónde me pongo, qué pienso, qué digo. No podemos estar todo el tiempo en esa dependencia, ¿no es cierto? En la dependencia de un bebé, básicamente, ¿sí? La cuestión es crecer. En otras palabras, dejar de ser alimentado únicamente por otros para pasar a alimentarnos por nosotros mismos, ¿no es cierto? Cuando el bebé empieza a comer solito y ser capaces de alimentar, sí, ciertamente a otros, aunque aún están creciendo, aunque estén un poco menos que nosotros, ¿no es cierto? Al tiempo que en el intercambio con hermanos adultos nos alimentamos unos a otros. Esa es la idea. No estar siempre en una postura eternamente de bebé. El alimento sólido es acerca de la capacidad de aplicar los principios básicos de la ley a la vida real, ¿sí? Esa es la cuestión. Los fundamentos básicos son esa leche, ¿no es cierto? Bien, ahora que ya la tenemos incorporada, ya comimos toda la leche. Ahora vamos a ver qué hacemos con eso, cómo lo aplicamos a la vida. Ahí viene una cosa que es un poquito más elevada, que lleva un poco más de trabajo, un poco más de responsabilidad y un poco más de crecimiento. Los que comen alimentos sólidos son aquellos que pueden comprender conceptos como el perdón del jubileo, la intercesión, la guerra espiritual, que tiene mucho que ver con el uso de la autoridad espiritual de manera legal. Ya hemos visto que todo es muy legal en las escrituras, para establecer el gobierno del reino en la tierra, que es a lo que somos llamados, con la preparación para ser reyes y sacerdotes. El alimento sólido también implica una mayor revelación de la palabra, saber cómo y cuándo aplicarla con autoridad. Una persona primero debe comprender la palabra en sí misma, y no solo de cabeza, ¿no es cierto?, sino en lo vivencial, en lo experiencial, antes de poder aplicarla, ¿no es cierto?, en el mundo real y llevarla a otros, ciertamente. Cada nueva aplicación enseña a una persona algo nuevo y único. Si cada nueva experiencia que pasamos es totalmente nueva, es totalmente única, eso es alimento sólido. Esa es la forma, la práctica de toda la teoría que es la leche. Pero uno no puede aplicar leyes que uno todavía no conoce, ciertamente. Entonces, primero tenemos que aprender las palabras de Elohim, la leche, para que seamos capaces de entender cómo aplicarlas en el trabajo del reino.
A medida que aprendemos y crecemos, nos encontramos con que ya no pensamos y actuamos como lo hacíamos hace unos años atrás, ¿no es cierto? Ese constante crecimiento viene por la experiencia, que a su vez viene por aprender a aplicar las leyes del reino de maneras que eran desconocidas para nosotros en años anteriores. Solo entonces vamos a poder decir con el apóstol como él: cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Dejar de ser lo que era, dejar de ser un niño no tiene nada que ver con la edad física que cada uno tenga. Uno puede ser un niño a los 80 años, ¿no es cierto? O ser un adulto a los 20. No tiene nada que ver con eso. Pasa por el desarrollo individual y personal de cada uno. La naturaleza cada vez mayor del amor. El amor está vivo, lo sabemos perfectamente porque Yahweh es amor, por lo tanto crece y se expande constantemente. Ya hemos visto que nuestro nivel de madurez se puede medir por nuestra capacidad de amar, ¿no es cierto? Como hemos estado estudiando. El tipo más inmaduro de amor es Eros, que es el amor físico, ¿no es cierto? El amor que puede llegar a tener un bebé, no solamente que se trate de un amor erótico, sino que es un amor muy primario, muy a nivel resolver mis necesidades inmediatas, ¿no es cierto? Esto puede ser bueno o malo. Depende, ¿no es cierto? Obviamente, dependiendo de cómo se trate. Si se mantiene en ese nivel bajo, la relación nunca va a conseguir despegar de la tierra, ¿no es cierto? Tiene que crecer ese amor y llegar a ser fileo, y desde allí tiene que empezar a madurar a la parte ya sólida del amor ágape, el amor de Elohim mismo. Sin embargo, incluso el amor ágape continúa su expansión en nuevas formas para llevarnos a alcanzar la altura de la imagen completa de Mashiach. Mashiach es muy pleno, tiene una gran plenitud, y nosotros estamos bastante vacíos, ¿no es cierto? O sea, hay mucho camino para recorrer, hay mucho para llenarnos. El amor de Elohim ya es perfecto, ¿sí? Por lo que no puede expandirse dentro de su propio carácter. Por esta razón, Elohim busca nuevos objetos de amor y nuevas maneras de expresarse a sí mismo, ¿no es cierto? En otras palabras, Yahweh nos ha creado para duplicar su naturaleza de amor y con esto multiplicar su amor en el universo verdaderamente. El amor nunca falla, como ya lo hemos visto, por lo tanto su amor tendrá éxito en todas las formas imaginables. Así que ahora vemos solo el reflejo empañado de un espejo, pero entonces veremos directamente. Ahora mi conocimiento es parcial, pero entonces conoceré plenamente, como también me conocerán a mí, dice Corinthians Aleph en el capítulo 13. Esta es la segunda mitad del pasaje que comenzó en los pasuquín anteriores, ¿no es cierto?, donde Shaul hablaba sobre el conocimiento parcial de los niños. Pasuk 12 implica que la plena madurez espiritual es un estado en el que conocemos plenamente. Esa es la cuestión, ¿no es cierto?, en lugar de en parte. O sea, sabemos perfectamente que nosotros estamos en una etapa histórica, proféticamente hablando, en la cual estamos en parcialidad. No vamos a obtener la plenitud del Ruach ahora, pero sí podemos obtener una plenitud en un determinado nivel de algún tipo de tema en nuestro crecimiento personal. Nosotros tenemos metas parciales a nivel personal, ¿no es cierto?, que tenemos que ir superando ciertamente. Esas sí pueden ser alcanzadas, superadas y alcanzadas en plenitud, ¿sí? Sin estas cosas no podemos seguir avanzando, evidentemente. El Pasuk 12 dice que esto es un estado entonces en el que conoceremos plenamente y necesitamos de esa plenitud del conocimiento para poder avanzar a estados, para poder ir a estados, aprender cosas más avanzadas, ¿no es cierto? Esto implica la comprensión, que dice Shlomo en Mishlei 4, el principio de la sabiduría es: adquiere sabiduría, con todas tus adquisiciones adquiere discernimiento. Sin comprensión no hay sabiduría, porque la comprensión es una gran parte de la sabiduría. Obviamente, sin el conocimiento básico no hay sabiduría. Uno no puede realmente entender algo sin saberlo completamente, sin conocerlo, ¿no es cierto? Shaul relaciona esto con nuestro crecimiento espiritual. Comenzamos siendo niños en nuestro conocimiento y comprensión, y a medida que avanzamos, que adquirimos experiencia, aprendemos más y más, ¿no es cierto? Ese es el camino que uno tiene que desarrollar de manera real. Nuestro compartir el conocimiento en parte se va reduciendo gradualmente a medida que avanzamos. Cuando Shaul escribió esto, había sido un creyente durante muchos años y había recibido una gran cantidad de revelación, ¿sí? Primero desde el monte en Arabia, más tarde después con las
todas sus experiencias de palizas, naufragios, oposiciones, ¿no es cierto?, que sufrió a lo largo de toda su vida. Sin embargo, reconoció que incluso él no había alcanzado la meta del pleno conocimiento. Ahora sé en parte, dijo, ¿no es cierto? Recordemos que en Corinthians Aleph, en el capítulo 8, dice, el conocimiento envanece mientras que el amor edifica. Si alguien se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debiera saberlo. El amor es siempre superior a todo conocimiento que tengamos. Sin embargo, el conocimiento es necesario porque ese conocimiento tiene que acercarnos siempre y cada vez más a la fuente del amor, que es Yahweh. Hay muchas cosas que sabemos, pero siempre debemos reconocer que nuestro conocimiento es parcial. No podemos estar haciendo como muchos dicen, ¿no es cierto? Muchos insisten en tomar las sombras, que son lo parcial, como realidad. Y encima, como realidad completas, plenas, terminó, acá está, y esto es la verdad, yo tengo la verdad, esta es mi religión y yo la tengo la verdad absoluta, ¿no es cierto? Ese conocimiento parcial es universal, al menos por el momento, ¿no es cierto? En esta etapa de temporal en la cual estamos dentro de esta burbuja de tiempo, como hemos dicho, y eso es independiente de nuestra educación e incluso de nuestro nivel actual de madurez espiritual, no tiene nada que ver, nosotros, cada uno de nosotros vive en una época histórica dentro de la cual el Ruach tiene una determinada cantidad de revelación para cada época. No vamos a tener una mayor de la que corresponda a la era en la que estamos, ¿no es cierto? Pensar de otra manera es arrogante y no es una función del amor basado en la verdad, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice, entonces lo sabré por completo, ¿qué marco de tiempo estaba contemplando Shaul? Pues dice, ahora se lo sé parcial, entonces lo sabré por completo. ¿Cuándo esperaba Shaul que llegara ese momento de saber por completo? Él no lo dice en ese capítulo, pero Yahan así responde, amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es Él. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como también Él es puro. La aparición de Mashiach es el punto donde seremos como Él. Entonces, sí, creo que esto es ese entonces al que se refiere justamente Shaul en Corinthians Aleph, ¿sí? Donde dice, entonces lo sabré plenamente, así como también he sido plenamente conocido. En otras palabras, el conocimiento completo de Mashiach y la comprensión plena de la verdad se conocerán en la aparición de Mashiach, cuando Él venga y se derrame la plenitud del Ruach, ¿sí? Cuando seamos cambiados a su imagen, cada uno en sus tiempos. Este es el momento en el que el cuerpo corporativamente, ¿no es cierto?, se cambia o se transforma. Una parte primero y la otra después, como ya sabemos. Se espera que todos cambiemos y crezcamos hasta ese punto, ¿no es cierto?, de llegar a alcanzar esa plenitud en la carrera, como decía Shaul, ¿sí?, a lo largo de nuestro tiempo de vida. Pero al final, los individuos están sujetos al cuerpo corporativo, ¿no es cierto?, de forma corporativa y al momento histórico de cada uno en el plan divino. Eso es una realidad. Entonces podemos tener experiencias tempranas de ciertas manifestaciones de bendiciones, de cosas, ¿no es cierto? Como Moshe, por ejemplo, cuando tuvo el rostro que le brillaba, ¿sí? Ese tipo de manifestaciones, es una manifestación de Sukkot en una era de Pesaj, históricamente estaba allá, pero tratar de aferrarse a esas cosas es otro asunto, y eso es lo que la carne tiende a hacer normalmente, ¿sí? Entonces debemos evitar aferrarnos a las cosas, tanto las del pasado como las que no corresponden a la época. Shaul dice en Corinthians Aleph también que ahora vemos solo el reflejo empañado de un espejo, pero entonces veremos cara a cara, ¿no es cierto? En esos días los espejos no eran tan buenos como son los nuestros actualmente. Lo que se utilizaba normalmente eran espejos de bronce, ¿no es cierto? Entonces la imagen no era tan exacta como nuestros espejos. Ver cara a cara se refiere a ver con claridad y pleno conocimiento de cómo se ve la persona, ¿no es cierto? Shaul usa esta imagen de una manera diferente con respecto al cambio transformador que ahora está teniendo lugar en nosotros, incluso antes del cambio completo de la aparición de Mashiach, un poco más adelante. Aquí él contrasta el espejo con el velo de los pasuquín anteriores. En el pasuk 13 dice,
Por eso todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Yahweh, nos vamos transformando cada vez con mayor gloria en su misma imagen mediante el Espíritu de Yahweh. El velo era el antiguo pacto que permite que la gloria de Elohim sea solo parcialmente visible, ¿no es cierto? Solamente se podía entrar hasta el atrio. En contraste, los que adhieren al nuevo pacto creyendo en las promesas de Elohim en lugar de las promesas o votos humanos de los hombres, ven la gloria de Elohim cuando nos habla ya directamente cara a cara, aunque todavía lo vemos en parte, ¿sí? Porque estamos en el lugar santo y no en el santísimo, ¿sí? Lo que se traduce como empañado oscuramente, ¿no es cierto? Se pone en otras versiones. Por eso es empañado oscuramente, porque todavía no hay plenitud total. Hablar cara a cara es como mirar en un espejo donde empezamos a parecernos cada vez más a Yahshua. No está hablando de hablar a través de una ventana, ¿sí? Con una otra persona. No, está hablando de un espejo. Por lo tanto, hay un reflejo en el cual nosotros vamos conformándonos a su imagen. Si nos transformamos en su imagen hasta que no hay diferencia. Esa es la idea del proceso completo. Nos convertimos en imágenes espejo de Mashiach, pero aún estamos en el proceso, todavía estamos en parte. Este pasaje no habla del tiempo en el que nos convertimos en la imagen perfecta de espejo de Mashiach. ¿Sí? En cambio, Shaul se enfoca en el proceso de transformación que está ocurriendo, inclusive hoy nos está ocurriendo a nosotros, ¿no es cierto? Él deja claro que esto se hace a través del nuevo pacto y no del antiguo, porque en el antiguo no existía el derramamiento interno del Ruach, ¿sí? Así que los que conservan la perspectiva del antiguo pacto permanecen como sus antecesores en Israel cuando Moshe escondió la gloria de Elohim con un velo sobre su rostro, y eso es lo que está diciendo. Es necesario pasar a la segunda etapa, o sea, la era de Shavuot, para poder recibir el Ruach y comenzar a desarrollar a Mashiach en nuestro interior. Hoy ya estamos preparándonos para entrar en la siguiente etapa, la tercera, que es la de Sukkot, ¿sí? Donde las primicias van a recibir ese adelanto y lo van a aplicar a enseñar a la compañía del trigo, que después recibirá su parte al terminar el minerio, cuando todos vean a Mashiach en plenitud, porque habrán recibido ya todos en ese momento sus nuevos cuerpos. Es obvio que aquellos que no aceptan al mediador del nuevo pacto no van a seguir su ejemplo, eso es evidente, no tienen ningún deseo de ser conformados a su imagen, por lo tanto permanecen velados, permanecen encerrados en la imagen carnal de sus padres terrenales, obviamente reflejan sus padres terrenales, quienes lo engendraron de una semilla que es corruptible. Shaul implica que estar de acuerdo con la imagen de Mashiach es asumir el carácter del ágape, del amor ágape, ¿no es cierto? Nadie puede alcanzar completamente la meta del amor ágape perfecto sin quitarse por completo ese velo, o sea que por ahora eso está velado todavía, porque sabemos que estamos en parcialidad, ya que es solo contemplado su gloria, ¿no es cierto? Contemplando plenamente su gloria, viéndolo como realmente es, para que podamos ser completamente transformados en nuestro carácter, y para eso necesitamos los cuerpos nuevos, ¿sí? Fe, esperanza y amor. Shaul concluye su discusión sobre el amor diciendo, pero por ahora tres permanecen, fe, esperanza y amor, y la más grande es el amor. Anteriormente en el Pasuk 7, la fe y la esperanza son las características, la 13ª y la 14ª, ¿sí? Del amor en la lista de Shaul, que ya las estudiamos. Cuando dice que el amor cree todas las cosas, usa la palabra griega pisteuo, ¿no es cierto? Que es la forma verbal de la fe, pistis. La palabra el piso en el verbo griego es el verbo griego que significa esperar, ¿sí? Y el sustantivo es elpis. Entonces, Shaul señala la fe, la esperanza y el amor como las virtudes más importantes para que los creyentes busquen y adquieran. Sin embargo, dado que la fe y la esperanza son solo parte del amor, la mayor virtud de los creyentes, se puede resumir en la palabra amor, ágape, obviamente, ¿no es cierto? No en las manifestaciones inferiores. En otras palabras, sin las 16 virtudes enumeradas que hemos estado estudiando, que son las enumeradas en el capítulo 13 de Corintiim Malefic, que hemos estado estudiando todas estas semanas, el amor está incompleto porque no se ha manifestado en plenitud, y todas ellas resumen ese amor. Son todas las manifestaciones que Yahweh quiere que sus hijos tengamos. La fe y la esperanza están limitadas por el tiempo, como sabemos, mientras que el amor es atemporal completamente. Shaul dice en Corintiim Bet 5, caminamos por la fe, no por la vista. En otras palabras, la fe ve mentalmente lo que todavía no está allí, ¿no es cierto? Es como cuando Yahweh dice que Él ve lo que todavía no existe como si existiera. La fe tiene la visión
interna, espiritual, de ver más allá de la realidad presente en ese flujo continuo del tiempo. Yahweh la tiene de verdad, nosotros la tenemos en fe, ¿no es cierto? En esa esperanza de que es realmente así porque confiamos en Él, porque Él lo dice, ¿no es cierto? Pero la fe se ejerce solo hasta que el objeto de la fe se convierte en una realidad. Una vez que recibimos esa confirmación de lo que sea, ¿no es cierto? Termina ahí la fe, acabó, ya no es más necesaria. Abraham tuvo fe en la promesa de Elohim de darle un hijo, y cuando tuvo a ese hijo ya dejó de tener fe en esa promesa porque ya no era necesario, ya había recibido. Entonces la esperanza también depende del tiempo, porque igual que la fe, la esperanza termina cuando se ve y se recibe ese objeto, ¿no es cierto? Como dice en Romanillín 8, porque nos hemos salvado solo en esperanza, y si algo esperado se viera, no sería esperanza. ¿Quién sigue esperando lo que ya se ve? Pero si esperamos algo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. Entonces la esperanza espera ansiosamente y con perseverancia hasta que se ve lo que se espera. Una vez que se ve, la esperanza termina, porque la esperanza que se ve ya no es esperanza. La fe es el don del amor que hace posible responder a la voz de Elohim, de Yahweh. Es la puerta que abre una nueva forma de vida que sigue la guía del Ruach hacia la meta final. Es la respuesta activa, esa es la fe. La esperanza ve la meta en sí misma, mientras que la fidelidad, o sea, la fe, emuná, es el modo de vida, que es el medio para llegar ahí. La emuná es mucho más que una esperanza. La emuná es el medio de vida en la respuesta de vida práctica de cada día. Entonces entendemos que la fe y la esperanza son cosas transitorias, ¿sí? Son elementos necesarios del amor en este reino del tiempo, pero al estar basados justamente en el factor tiempo, no tienen ninguna función adicional cuando haya llegado esa promesa que contienen, ¿no es cierto? Cuando esté lo perfecto, solo quedará el amor que trasciende el tiempo, porque es la esencia misma del Creador. Nunca habrá un momento en el que el amor deje de ser un componente necesario de la vida. El amor es la naturaleza misma de Yahweh, y ahora tenemos fe en su promesa de que nos va a llenar con su amor. Esta es nuestra esperanza, ser como Él, y cuando finalmente alcancemos el estado de amor perfecto, nuestros corazones estarán plenamente satisfechos. Ya no tendremos que aferrarnos a la promesa por la fe, ni tendremos que esperar algo por venir. La fe y la esperanza son dos de los tres grandes, ciertamente, por lo que nunca debemos minimizar su importancia. Sin embargo, el mayor de estos tres es el amor. Hola Andrés, bueno, habiendo terminado, voy a dar por encerrada acá la charla y vamos a pasar al Skype. En unos minutitos nos encontramos por allá. Entonces, shalom a todos y nos vemos allá.